un tema sumamente delicado. Es una asociación de profesionales que trabaja con el ser humano a la que hemos tenido que prestarle atención en los últimos tiempos, quizás más de lo debido, porque hemos estado en medio de una pandemia y una serie de reacciones que nosotros como seres humanos ni estábamos acostumbrados ni teníamos quizás la conciencia de cómo tener que enfrentarla y conducirnos. Sin embargo, comenzaremos primero hablando sobre el Colegio Dominicano de Psicólogos, y nuestro invitado en el día de hoy es Janoy Vargas, que aspira a presidir esta entidad. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y como estamos en el San Valentín, Día del Amor y la Amistad, esos dos sentimientos son de uso común, frecuente y en el día a día de la clínica del psicólogo. Así es. Sí, porque todo parte de ahí. Claro. En gran medida. Y es un tema de bastante importancia porque para nuestra especie, que es la única que dura tantos años en convivencia con los miembros de la familia, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, el gato, a la semana, ya la gata lo soltó. Sin embargo, nosotros nos nutrimos afectivamente para transferir esa afectividad. Y dicho sea de paso, es lo que en las próximas décadas nos va a connotar en contraste con la inteligencia artificial, con los algoritmos, con los macrodatos, con la infotecnología, porque ahora el ser humano ha sido invadido en los procesos que antes eran santuarios, es decir, exclusivos de ellos, procesar información. Ahora tú te encuentras con la inteligencia artificial que procesa la información mucho más rápido y preciso que un ser humano. Sin embargo, Janoy, fuera de la pandemia y de todo lo que hemos tenido que vivir últimamente, yo creo que el ser humano ha comenzado un proceso de trabajar en sí primero, ha reconocido sus debilidades y está fortaleciendo esos puntos buenos que tiene, y que en este momento ustedes, los psicólogos, los psiquiatras, los coaches, tienen mucho más trabajo que en otra época. Sí, es así. Y déjame decirte que se debe en parte a un contraste importante que se ha dado, y es que en la medida que hemos avanzado tecnológicamente, de alguna forma, en un momento de la historia, hemos ido involucionando en algunos aspectos que son fundamentales y que es el que le trae a colación, le trae a protagonismo al estudiante de la conducta. Por ejemplo, si nosotros analizamos los meses que duró Isabel de España para saber que Colón llegó, tú sabes que no se contrasta en nada con la primera vez que el ser humano pisó la luna. Claro. 600 millones de personas, un segundo y medio después, sabían que había... Lo estaban viendo, pero ahora es instantáneo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque habían solamente dos canales de televisión, sí. Aquí, el 4 y el 7. A mí me correspondió hacer la transmisión en el canal 7 de la llegada del hombre a la luna. De transmitirlo. Sí. Pero esa es la ciencia. Imagínate ahora entonces en la parte afectiva, comportamental. Antes, ¿por qué nos llevaban a la dirección de una escuela? Por un papel que tirábamos, por una mala palabra, como decíamos, por un irrespeto al profesor. Ahora es uso de drogas, uso de armas de fuego. Entonces, ese contraste en donde hemos avanzado por un lado, pero hemos ido retrocediendo por otro, le da protagonismo a lo que estudiamos la conducta humana y básicamente a las personas que se dan cuenta de esos fenómenos y quieren mejorar. Y entonces ahí estamos nosotros, los psicólogos. Te voy a hacer una confesión. Yo originalmente iba a estudiar medicina, pero lo dejé porque tuve unos profesores que discutíamos mucho y me convencieron de estudiar derecho. Además, ellos vieron condiciones en mí para el derecho, ok. Pero si yo volviera a estudiar de nuevo, yo estudiara psicología. Ay, yo también. Bueno, pero como una especialidad. Porque a mí la naturaleza humana y sus diferentes manifestaciones siempre me ha llamado la atención. Pero la útil en alguna medida, y la guapa también. No, pero en alguna medida el periodista debe brega todos los días con la naturaleza humana. Pero usted tiene una especialidad en psicología. Sí. Sí. No, yo lo oigo hablando hace rato y me doy cuenta que eso es... Y leo mucho sobre psicología. Sí. Si fuera yo también estudiara psicología como especialidad. Sí. Y déjenme decirle que... ¡Hey! Póntete en eso. Pero yo hice el primer curso sobre sexología que se hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí en el Malecón, en el club. En el club de profesores.
Sí. porque entonces se estaba planteando la necesidad de enseñar sexología en las escuelas. Y la UAS dio un paso adelante para preparar profesores. Debería. Mi esposa, que es maestra, hizo el curso. Yo tenía que traerla desde Los Ríos aquí. Yo dije, pero yo lo voy a hacer también y no tengo que irme volver. Y hice el curso. Eso es Y ahí sabiduría está el interés, porque nuestras pretensiones en dirección al CODOPSI, porque es una de las carreras que más se está estudiando en la actualidad. Estamos hablando aproximadamente de unos 45.000 psicólogos y lamentablemente entre temas ancestrales de políticas públicas y la realidad que tenemos de la seguridad social, se está dificultando que nuestros colegas puedan ejercer exitosamente en una realidad social donde se demanda tanto la asistencia como tal. Yo tengo que decir que yo, Odrin Docupey, un actor mexicano, dijo esta frase y yo estoy completamente de acuerdo con él. La vida debería ser arroz, habichuela y terapia. Y él lo hizo figurado y dijo arroz, habichuela y terapia, y hay que tener, en una cosa él presenta un huevo, decía que había que tener huevos para ir a terapia. Primero porque nosotros crecimos pensando que la terapia era para personas con dificultades mentales, entiéndase, para los locos. Sin embargo, se ha demostrado que durante mucho tiempo las personas que van a terapia, que tienen una ayuda psicológica, psiquiatra, coach, como usted quiera, son las personas que mejores le va. ¿Usted tiene la intención de que la orientación escolar, la orientación sexual y todo lo que depende de esa formación psicológica o de ese apoyo psicológico vaya a nuestras escuelas, de llegar al colegio de psicólogos? Un abono a lo que está planteando. Uno de los problemas serios sociales que tiene la República Dominicana son la cantidad de niñas menores embarazadas. Por desconocimiento. Eso es un fenómeno importante. El dato, primera noticia del año que estamos ahora, fue: en tal maternidad nació ya el primer niño del 2022 de una menor de 14 años. En Asua estábamos en el 37% aproximadamente, y a nivel nacional, si no mal no recuerdo, un 22%. Es decir, las que dan a luz menores de edad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De educación sexual. ¿Qué tanto dilatamos la educación sexual? Tenemos los psicólogos, tenemos los maestros, tenemos los preparados. Arranquemos. Pero hay un detalle, que es que no hemos alineado la realidad social en la que vivimos y la psicología. Es decir, y nos volvemos otra vez a la ciencia. Se ha alineado tecnología, ciencia e industrialización. Por eso, después de durar siglos usando una carreta sin hacerle ningún cambio, cuando aparece el primer carro con Benz del 136 años, en la actualidad ya vuelan y se manejan solos. ¿Por qué? Por la alineación de esos factores. Entonces, ¿qué pasa? No se ha podido alinear la realidad social que nosotros tenemos, las políticas públicas y la psicología, que es el saber ahora mismo más demandado por la realidad social que nosotros vivimos. Y mientras sigamos así, vamos a seguir con los índices de violencia intrafamiliar que tenemos, de abuso de sustancias psicoactivas. Si yo fuera jefe de Estado, una medida que yo adoptara por encima de todo el mundo: repárteme condones en los barrios y pastillas del día después. Y a que te bajo el nivel de niñas pariendo. Yo con 2 rayitas de poder le explicaría a las niñas que el sexo no es malo. El sexo no es malo. No, también esa es otra parte. Esa es otra parte que tenemos en la educación. Disfruta tu sexo, pero protégete. No tanto eso. De enfermedades y de embarazo. Tú estás chiquita y te mandan a cruzar las piernas sin darte una explicación. Sí. Tú estás desnuda y te mandan a que no puedes estar sin decirte. Las madres dicen, educando a sus hijas, el sexo es malo. Llegue a la adolescencia y cuando usted le dice que una cosa es mala, usted quiere saber lo que es, porque Eva no pecó por pecar. Si no vamos ahí. No, con miedo. A los hijos que usted le explica, le da la oportunidad, le es claro, le es más fácil la vida. Sí. Siempre considerando que hay actividades que se vinculan mucho con la edad. Por ejemplo, existe a nivel de la psicología lo que se llaman las memorias emocionales, los centros del placer. ¿Por qué estamos opuestos a que un niño esté compulsivamente en una habitación jugando juegos electrónicos? ¿O por qué la compulsividad
en el uso de la tecnología está trayendo problemas serios a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque hay edades específicas para manejo de realidades específicas. Entonces, la precocidad también tiene un tema. Por eso hay que llevarlo a la par, la orientación, la edad y las prácticas mismas, porque hay un momento en donde ese elemento de placer domina sobre la razón. Entonces tenemos dos elementos, los elementos de placer y la parte prefrontal que razona, que evalúa. Entonces a veces adentrar a una persona a prácticas que generan altos niveles de placer sin todavía haber desarrollado los elementos racionales adecuados, como quiera te mete en un lío. Sí. Este fin de semana fue viral una información de un adolescente que sacó malas notas y sus padres de castigo apagaron el wifi. Y los mató a todos. Lo mató a todos, al papá, a la mamá y al hermanito de 10 años. Es increíble, un caso que acaba de ocurrir en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. No tengo wifi. No, pues, lo mató. Eso para ustedes los psicólogos y para nosotros los comunicadores. Fíjate por dónde anda ya la personalidad del niño que está... la droga en este caso es el celular. Claro. El cambio bioquímico en el cerebro, aferrado a eso, te lo quité, te mato. Eso es terrible y como eso van a ocurrir muchos casos, si no es que han ocurrido. Hay muchas ocurrido que se quitan ellos la vida. Ellos se quitan la vida. Este ya trascendió ese elemento y tiene implicado obviamente rasgos antisociales de la personalidad. O golpean a la madre o se van de la casa. Exacto. Sin embargo, sería injusto que como comunicadora no toque un tema importante para llegar a presidir el Colegio Dominicano de Psicólogos. Y es que ha sido una institución que en los últimos meses ha tenido sus altas y bajas como cualquiera y ha tenido enfrentamientos públicos, ha estado en la palestra. ¿Qué te motiva a ir a dirigir esta entidad conociendo ya sus debilidades, aunque valoramos muchísimo su fortaleza? Bien. Mira, el trabajo en el Colegio Dominicano de Psicólogos es un trabajo altruista realmente, porque es honorífico. Lo primero es que esperamos que eso cambie. No tiene un subsidio, un aporte como otros gremios del Estado que genere la sostenibilidad interna. Quienes vamos allí dedicamos nuestro tiempo, dedicamos nuestros esfuerzos y hasta nuestros recursos para llevar a cabo planes de trabajo relacionados con nuestro gremio. Con tantas ONG que reciben dinero que no hacen nada. No hacen y nada. Tanto aporte que da el gremio aglutinando ese recurso humano que tiene, que es de las cosas que queremos alinear. Cuando tú me preguntas, ¿qué se quiere? Bueno, nosotros queremos visibilizar la psicología, nosotros queremos alinear y darle a entender tanto al Estado como al empresariado el valor de nuestra carrera para generar ¿qué cosa? Economía, para prevenir problemas que más tarde se traducen en ausentismo laboral, en mal funcionamiento, en la productividad, porque eso es uno de los problemas que nosotros tenemos. Se está viendo dentro de la seguridad social que mejorar la propuesta de las ARS para los servicios de psicología es un gasto, y no es un gasto, es una economía, porque por un problema, por ejemplo, de somatización, una persona te va donde muchísimos especialistas, cuando lo que tiene es una realidad obsesiva en relación a su condición de salud. Piensa que tiene un dolor, piensa que tiene un problema, y ahí te gasta mucho en consultas que son de otro tipo. Vamos a parar ahí para hacerle una sugerencia. Entramos ya en la revisión de la Ley de Seguridad Social. Claro. Ahí debería entrar. Entonces, ustedes deberían hacer los planteamientos que tienen que hacer para que se discuta ahora. Yo estaba presente, incluso hablé brevemente con César Dargan, que es vicepresidente del CONEP, y estábamos hablando sobre la importancia que tiene que haya una transversalización en las discusiones que hay en cuanto a la seguridad social entre la parte laboral y la parte de salud, porque se está trabajando como componentes aislados. Sin embargo, hay una transversalidad, porque los problemas relacionados con la salud mental son transversales a muchos fenómenos sociales. Hagan una propuesta formal y llévenla al Consejo Nacional Económico y Social para que eso se ventile ante la opinión pública, los comunicadores, pero con los planteamientos de ustedes, cómo eso se va a insertar. De hecho, es una de nuestras propuestas de gestión, avivar las leyes que hay en el Congreso, por ejemplo, la de Aníbal Díaz,
por ejemplo, que es una ley planteada para procurar que las ARS tengan la obligatoriedad de dar acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación relacionados con los problemas de la salud mental. Y está la ley también del senador Franklin de San Pedro, que procura que haya un aumento del presupuesto para la salud mental. El senador de San Pedro de Macorís es médico, tiene el dominio y el conocimiento, y eso le hace más fácil hacer la propuesta. La salud mental lo ha hecho. En el servicio público de salud. Sobre todo, mire, este fin de semana creo que la acotación la hacía el defensor del pueblo, de que en la cárcel de la Victoria habían más de 1000 reos con problemas mentales. Y yo le dije que él no tenía que irse tan lejos. En cada entorno la gente puede medir la cantidad de personas con enfermedades mentales. ¿Tiene el Colegio Dominicano de Psicólogos alguna propuesta de lugares como las cárceles de nuestro país, abarrotadas de personas, abandonadas, gente que no recibe quizá ninguna manifestación de cariño, que el entorno no le permite desarrollarse, llevar una ayuda aunque sea gratuita? Sí. Mira, cuando hablé ahorita de visibilizar el colegio y nuestras funciones profesionales y hacer alianza con el Estado y otros estamentos, me refería a eso. Cómo nosotros, con nuestros recursos humanos, podemos interpretar objetivamente fenómenos sociales desde el punto de vista psicológico y comportamental, y al mismo tiempo hacerle propuesta al Estado, que tiene limitación en sus recursos humanos muchas veces, porque tiene mucho trabajo y no hay una forma de sentarse a conceptualizar. Entonces, el colegio es una de sus pretensiones en varios componentes básicos, fundamentales, por ejemplo, el de adicción, el de violencia intrafamiliar, eso que me acabas de decir, es decir, incluirlo y con ese recurso humano que tenemos, generar propuestas. Nosotros hemos hecho propuestas, por ejemplo, para prevenir el uso de drogas, basándonos en interceptar a tiempo, temprano, la población vulnerable que desarrolla estos problemas a futuro. ¿Quiénes son? Los hijos de personas que se han separado, los que han estado sujetos a violencia física o a violencia sexual, muchachos cuyos padres le modelan el consumo de sustancias. Tú tienes la forma de darte cuenta, estando en la escuela, que hay un problema de esa naturaleza e interceptar a esas personas, porque ellos son los futuros usuarios, abusadores de sustancias. Entonces, está en un ambiente de riesgo. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta a tiempo, interceptamos y ese caldo de cultivo de problemas lo evitamos sin estigmatizarlo, porque son víctimas? Cuando yo estudié había psicólogos en la escuela. Cuando estudiaron mis hijos había psicólogos. Seguimos teniendo en el sector privado por lo generalmente hay. Tiene un psicólogo y cada cierto tiempo llama a un padre. No en todos, pero hay colegios que tienen su psicólogo y trabajan. ¿Y la escuela privada? Las escuelas privadas tienen sus psicólogos. Perdón, la escuela pública. Las escuelas públicas se maneja más el concepto de orientador. ¿Pero qué pasa? ¿Y un orientador no es un psicólogo? Bueno, hace las veces pero no está para dar las atenciones, sino para identificar temas, referir al ámbito psicológico, porque el tiempo no da en las actividades ya, y además la demanda es mucha. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa el que hemos sido sumisos al hecho de que los padres se involucren en relación a sus hijos en el ámbito escolar solamente cuando se le van a dar los útiles escolares. Pero, por ejemplo, usted tiene que interceptar a esa población porque es la que incide directamente en la formación de esos muchachos. Pero ¿qué ha pasado? Muchos de esos padres son chiriperos, se dedican a cuestiones en el día, y usted demandar que se ausenten de eso para ir a una actividad, una charla, es afectarle su canasta familiar. Entonces, ¿por qué no desarrollar programas tarde y noche, fuera de los horarios, pero en el interés de involucrarlo? Porque psicoeducarlo va a significar hacer cambios importantes en la sociedad. No tenemos ya más tiempo, se ha terminado el programa, ¿verdad? Así es. Tendremos que invitarlo porque hay una cantidad de temas que están vinculados a los problemas mentales, a la psicología, en fin. Le iba a preguntar, que es un tema que está en la prensa de hoy, pero hay casos que están en la prensa también, y quizás por eso viene este trabajo que está en el Diario Libre, que le llama el síndrome de la alienación parental, que se refiere al uso de la pareja, o de ambos, alguna de las parejas, del hijo para
chantajear a la otra parte, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Se da más generalmente la mujer hacia el hombre, excúseme por favor, por el tema económico. Por lo menos son los casos que más se ven. Ahora mismo está el tema del médico en Santiago, que acusan de haber violado a su hijo, y al pelotero que acaba de ser puesto también en libertad, que lo acusaron de una violación al hijo. A una niña. A una niña. Fíjense que hay el tema económico, son gente con poder económico, con bienes, y se está planteando que el móvil de todo esto pudiera ser ese. Ignorándose el gran daño, El dañazo que, le hace que eso da para a toda un la niño, vida. a una niña, Para siempre. utilizar. No, lo que estoy diciendo es, fíjense los valores donde andan en la sociedad dominicana, que una mujer es capaz, no estoy diciendo que en estos casos sea así, pero se está planteando que hay que analizarlo, de que se puede llegar a una barbaridad semejante en la búsqueda de chantajear Bueno, para conseguir bien. Yo entiendo que para llegar ahí hay que salvar, usted me va a decir si tengo la razón, a quien hay que proteger y salvar es a esos menores. Pero no se piense en eso. Tanto del padre que es acusado como de la madre que se prestó a, para que podamos tener. Bueno. Pero lamentablemente el tiempo se acabó, tiene que volver a Hanoi para que hablemos Invítenme, ¿verdad? de esos temas. Bueno, yo estoy aquí presto para servir y aportar. Que le Así vaya que, muy bien gracias. en las aspiraciones del Colegio Éxito, Dominicano éxito, de sí. Psicólogos. Gracias por el apoyo. A ustedes, como siempre, gracias por su atención. Pasen feliz resto del día y celebren bien San Valentín.